Don Enrique ha sido maestro rural, maestro en escuela elemental, intermedia y en escuela superior, profesor universitario tanto de cursos de maestría y doctorado como de cursos de bachillerato. Tiene pues don Enrique una vasta experiencia en la educación. ¿Cuántos años, don Enrique, usted ejerció como maestro? 64 años. Me gustaría que usted explicara lo que ha expresado en algunos de sus ensayos y de hecho también en su novela, y me viene a la mente ahora, Infiernos Privados. Lo cito a usted: la escuela pública en Puerto Rico ha sido niveladora social. ¿Sabe que la escuela nuestra fue escuela parroquial mayormente hasta el 98, ¿no? La escuela precaria que había. La escuela rural y la escuela aldeana, los primeros apuntes de esa escuela sucedieron en la primera República Española de 1871 al 73, ¿no? Ahí hubo oportunidad de una escuela rural, ¿no? Que he recordado en algunos de mis libros. Si algo hay que elogiar de la presencia norteamericana en Puerto Rico es el afán de una educación universal, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con algunos aspectos del gobierno norteamericano, pero creo que debo reconocer aquellos aspectos del gobierno norteamericano que hicieron bien al país. Y ese es uno de ellos, de los más importantes. Cuando ellos llegaron aquí, establecieron el sistema de educación pública universal. Y viene una campaña en contra del analfabetismo en los 20, de los 20 hacia adelante, y aunque todavía no se ha cumplido toda la tarea que debió haberse cumplido, sin embargo, pudiéramos decir que la tarea de la escuela pública fue extraordinaria, especialmente hasta 1950, en que la escuela privada comenzó a florecer. Por 1948-49, el líder político Luis Muñoz Marín dijo que esperaba que hacia los 80 hubiese ya alrededor de 50,000 estudiantes universitarios en Puerto Rico. Pero el adelanto fue bastante más de lo que él pensó, porque ya para esa época había cerca de 100,000 estudiantes universitarios y hoy día hay cerca de 160,000 estudiantes universitarios. En múltiples ocasiones, don Enrique, usted ha dicho que es, antes que escritor y antes que nada, maestro. Sí. A mí me gustaría que usted expresara qué significa para usted serlo y no meramente ejercerlo. Sí. Yo creo que ser maestro va más allá de ofrecer unas lecciones o tomarle unas lecciones a los estudiantes. Yo creo que hay que crear un ambiente, ¿no? Si un maestro no sabe crear un ambiente en la escuela, pues no es buen maestro. Por mucho que enseñe, no es buen maestro. No es que esté adulando a los estudiantes en cosas que se parezcan,
sino sencillamente que haya una relación afectiva entre el maestro y sus estudiantes. Y yo recuerdo con mucho aprecio aquello que hacíamos cuando estaba en la universidad, que salíamos de la universidad y nos íbamos a comer al Metropol o Sí, a cualquier otro sitio, ¿no? lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos muy bien. Y de ahí seguíamos hablando de las cosas De la escuela. de la universidad, del Sí. tema que Sí, seguíamos la conversación, Sí. que en el fondo lo que usted nos contaba, que esto es lo que pasaba con las clases de Pedreira, que muchas veces se Sí. terminaban en el pasillo Exactamente. de la universidad. sí. Y debo decir que nosotros le debemos más a la escuela pública que a la privada. La escuela privada, dicho sea de paso, en la escuela privada prevalece un tipo de maestro cansado, porque utilizan los servicios, muchos de ellos, de maestros retirados, ¿no? No les pagan buen sueldo generalmente, y los maestros no siempre son los mejores maestros, con excepciones, con valiosas excepciones. Pero la escuela pública tiene la gente joven, vigorosa, acaba de salir de la universidad, que viene a enseñar en la escuela pública. Y la escuela pública, especialmente hasta hace poco, cuando la legislación, y aquí viene también otra crítica grande mía, cuando la legislación le quitó autoridad al padre y al maestro. Yo no creo que haya que castigar a los estudiantes ni que haya que maltratarlos, pero yo creo que debe conservarse la autoridad paternal y la autoridad magisterial, ¿no? El defecto grande que yo veo, don Enrique, es que no hay disciplina. O sea, si no hay Sí. disciplina, Claro. no puede haber educación. Claro. Y la disciplina empieza por una cosa tan simple como es el uniforme. Claro. El vestir un uniforme implica una disciplina, no es algo arbitrario, Claro. es una disciplina precisamente para poder aprender. Claro. Yo quisiera que usted me explicara estas palabras suyas. Bueno, Usted dijo, el mejor maestro es aquel que sigue siéndolo. sí, el mejor maestro nunca deja de ser maestro hasta el momento de su muerte, ¿no? No deja de ser maestro. Usted ha insistido, don Enrique, en que en la formación de los maestros aquí en Puerto Rico se le ha dado más énfasis al cómo enseñar que al qué enseñar. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en nuestra educación? Bueno, la enseñanza aquí tuvo un momento en que lo que hacían era dramatizar y hablar más bien de lo lateral y no del fondo, ¿no? En realidad la educación en Puerto Rico se le dio demasiada importancia al método de enseñar, a la manera de enseñar. Eso con las llamadas escuelas modelo, que era todo flor y poco fruto. Pero creo yo que lo principal de la enseñanza es el contenido de esa enseñanza, ¿no? Si no hay contenido, no hay enseñanza, porque ¿qué es lo que van a retener los estudiantes? Pues lo van a retener un conocimiento que les lleve a iniciar una carrera de sabiduría hacia el futuro. Y eso se logra poniendo énfasis en el contenido de lo que se enseña, no cómo se enseña. Claro está, si se pueden combinar las dos cosas, sí, un medio de enseñar que facilite
adquirir el contenido, pues bien, no hay ningún problema en eso, ninguna dificultad en eso y debe ser así. Pero lo importante para mí es el contenido. Hostos consideraba al maestro un reformador social. Usted ha dicho, y le cito, los destinos de nuestro país están en gran parte en manos de los maestros. ¿Esto es realmente cierto? Yo creo que sí, que es cierto porque... ¿Y concibe al maestro como un reformador social? Lo considero como reformador social cuando el maestro es maestro, ¿no? Porque yo honradamente lo que está pasando ahora no me satisface mucho. Yo no creo que deba el concepto de sindicación dentro de educación intervenir con los propósitos de la educación. Yo creo que sí, los maestros tienen derecho a unionarse, a hacer sindicatos, pero yo no creo que esto debe hacerse de la misma forma como sucede, por ejemplo, en una fábrica de zapatos, porque ahí no se está fabricando zapatos, ahí son almas las que están enfrente del maestro. Por tanto, no es lo mismo un sindicato que tiene que ver con una fábrica de zapatos o de lo que sea, y un sindicato que tiene que ver con seres vivientes. Son diferentes. Cuando uno lee su obra, especialmente sus ensayos sobre educación, uno aprecia que para usted el fin de la educación, y me corrige, es mejorar la convivencia entre los puertorriqueños. ¿Es así? Sí, porque para mí la convivencia es la solidaridad en la historia común. Si una nación que no es solidaria en su historia común, realmente no convive. Se pierde la convivencia, porque para mí la convivencia es la vida de todos los días en compañía o con el prójimo, ¿no? Eso es para mí la convivencia. Ahora, la solidaridad debe ir acompañando a esa convivencia, y esa solidaridad debe tener o debe estar situada en una misma historia para ser una nación, ¿no? Lo que somos nosotros, en el fondo, porque nosotros empezamos a ser un país diferente por 1519 o 20. Aquí hay cerca de nosotros por ahí, en este mismo edificio, la parte de Fortaleza, pero vamos a poner por caso Casablanca, construida por los yernos de Ponce de León, en los 20 del 500, de los 500, quiero decir, a principios del siglo XVI. Eso, ahí empieza Puerto Rico. Y creo yo que es sumamente importante que cada puertorriqueño sepa que esa es nuestra historia y que somos solidarios dentro de esa tradición histórica, y que la convivencia cotidiana debe responder, y sin duda responde a eso, como una especie de punto de partida disparada hacia el futuro. Yo nunca dejo de pensar cuando hablo de educación y hablo de la vida colectiva de Puerto Rico, en
una proyección hacia el futuro, porque quien trabaja hacia el futuro vive o trata de lograr permanencia vivencial en el país donde vive. En otra ocasión yo ya he indicado que usted en el salón de clase fue un embajador cultural, porque de nuestros pueblos iberoamericanos, particularmente en las Antillas, porque no solamente se limitó a enseñar la literatura, sino que enseñó, hablaba de la lengua y de la cultura, o sea, le daba importancia a esto. ¿Qué usted perseguía con esta expresión de nuestros pueblos iberoamericanos, Puerto Rico y estos pueblos iberoamericanos? Tenemos mucho en común, ¿no? Somos de un mismo origen. Y en realidad nadie puede negar la sustancia iberoamericana de Puerto Rico, aun cuando estemos en la actualidad gobernados por una nación que no es iberoamericana, que es Estados Unidos. Fíjense, lo he dicho 2 o 3 veces, Estados Unidos, la historia de Estados Unidos no ha reconocido cumplidamente la deuda que tiene con España. Estados Unidos tiene una deuda tan grande con España que los uniformes que tenía Washington en Valley Forge, el invierno aquel famoso de Valley Forge, esas ropas que tenían puestos los soldados de él, se las había mandado Carlos III de España. De modo que la independencia de Estados Unidos fue posible porque Carlos III colaboró para que Estados Unidos fuera independiente. Y yo no creo que la historia de Estados Unidos haya reconocido eso cumplidamente. Por otro lado, hay algo muy importante que pasa también inadvertido, y es que la exploración de Estados Unidos, especialmente la exploración en la parte occidental del Mississippi hacia la parte occidental, fue exploración hecha por españoles. Cabeza de Vaca, Alvarado, todas estas personas que hicieron la exploración de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Por tanto, tiene algo Estados Unidos que deberle a ese espíritu iberoamericano de que hablo, pero claro, el espíritu iberoamericano es más consistente, más sólido, desde el Río Grande hacia abajo. Quiero sintetizar toda esta parte que hemos estado hablando de don Enrique el educador. Al verlo yo a usted en el salón de clase, y lo vi en muchísimas ocasiones, me daba usted a entender que ser maestro, para usted era como un sacerdocio, tal como le entendían Hostos, Luz y Caballero y el padre Félix Varela. Me parece que cada estudiante que pasó por su salón de clase era la novela, el ensayo, el poema vivientes que usted escribió con sus enseñanzas. Por eso merece el nombre de maestro de maestro. Aparte de su obra literaria y pedagógica, don Enrique ha sido un animador cultural. No solo ha impartido infinidad de conferencias sobre distintos temas, sino que ha laborado en WIPR, en el Consejo Superior de Enseñanza, y ha estado en la Junta del Instituto de Cultura Puertorriqueña desde su fundación, entre otras organizaciones. Le pregunto, don Enrique, ¿por qué esa preocupación suya por participar en estas diferentes organizaciones culturales? Porque creo en la acción.
Es decir, no es solamente predicar, hay que actuar también. Si yo creo que hay que proyectarse al futuro, pues debo contribuir activamente a esa idea. Y la manera de contribuir activamente a esa idea es haciendo labor en el Instituto de Cultura, y se me ofrece la oportunidad, haciendo labor en la universidad más allá de las labores del salón de clase, y haciendo labor periodística, porque, repito, el periodismo para mí es educativo, y otros menesteres que he desempeñado, que son militantes dentro de ese concepto que tengo yo de la educación. ¿Por qué es importante, don Enrique, afirmar la identidad cultural de un pueblo y concretamente la identidad cultural de Puerto Rico? Hay pueblos que tienen fronteras, aún pueblos pequeños, islas pequeñas que tienen fronteras, vamos a poner por caso Chipre, que tiene una frontera turca en un lado y chipriota en el otro lado. Nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos la fortuna de una sociedad integral en donde no hay fronteras. Y si no hay fronteras, tenemos la facilidad de lograr homogeneidad vivencial, cultural, que no tienen otros pueblos. ¿Por qué nosotros vamos a comprometer esa homogeneidad vivencial que tenemos por una política equivocada? Yo no entiendo eso. Es decir, no me parece eso razonable, de que nosotros hagamos una cosa como esa, porque ¿por qué renunciar a esa homogeneidad? Uno puede aprender otros idiomas, pero sin comprometer el idioma propio que tiene. Y debo decir, al comprometer el idioma no se trata del léxico solamente, porque hay que pensar también en la sintaxis, sobre todo en la semántica. Cuando yo oigo, digamos, para poner un ejemplo, una ilustración, alguien que dice, ¿cuál es el uso de hacer eso? ¿Por qué no decir qué razón tiene para hacer eso, no? Porque ¿cuál es el uso de what to use? Es un anglicismo que se ha extendido en Puerto Rico y que daña la expresión nuestra. Oigo a cada rato la gente dice, ¿cuál es el uso de eso? What's the use? ¿No? Eso es un ejemplo, ¿no? Que de los muchos ejemplos semánticos que hay en Puerto Rico. Quiero decir que cuando uno se va a expresar culturalmente en Puerto Rico, no se trata solamente de traer léxicos extranjeros que después de todo uno sabe que son extranjeros y pueden asimilarse o no asimilarse, como récord y otras cosas por el estilo. Pero cuando se trata de ir al espíritu, al alma, al sentido último de una palabra, de adulterar ese sentido último de una palabra, entonces que hay el grave problema que se crea en los países. ¿Qué se puede hacer para que nuestro pueblo valore el patrimonio cultural? Lo primero es apreciar la historia. Fíjense que a mí me preocupa no solamente la historia de Puerto Rico, sino que me preocupa también el cuerpo geográfico de Puerto Rico. Por eso es que aprecio todo concepto geográfico,
de Puerto Rico, porque siempre me he preocupado, vamos por el por caso, cuando leo que en Caimito, el barrio este de Río Piedras, se hace una urbanización y se ciega una quebrada para hacer la urbanización sobre esa quebrada cegada. Eso es sencillamente una aberración de progreso. Yo creo en el progreso, pero no creo en las aberraciones de progreso. Detrás del escritor está el amigo, el padre, el ser humano, que tiene necesidades, que tiene preocupaciones, que tiene alegrías y tristezas como todo el mundo. Don Enrique, hay una serie de personas que usted siempre dice que han sido sus amigos y que aunque pase el tiempo y no se vean, siempre se consideran amigos. ¿Quiénes son esos amigos suyos? Generalmente todos mis amigos de tantos años atrás los tengo todavía. Hace poco, hace solamente 3 o 4 días, uno de esos amigos me llamó porque leyó en el periódico que me estaban haciendo un homenaje en el Ateneo o algo así. Me llamó. Y es una amistad que viene de 1938. Naturalmente, él tiene ahora una edad, eres un poco más joven que yo. Imaginen ustedes, los dos juntos, cuántos años tenemos, ¿no? Pero son de los pocos amigos de aquella época que me quedan. Ahí está Paco Arribí, por ejemplo, que un amigo de estos amigos entrañables que está sufriendo un mal de pérdida de memoria y no hemos tenido encuentros debido a eso, pero que la amistad también es de 1942. Es decir, que la amistad mía, Méndez Ballester, Reuimael Rodríguez Bou, todas estas personas fueron mis amigos a través de 40, 50 años, y de ellos vivos quedan 2 y yo que sigo dando que hacer. Y ojalá que sea por muchos años más, don Enrique. Usted como persona, ¿qué es lo que más le afecta de la sociedad puertorriqueña actual? ¿Qué es lo más que le molesta? Pues me molesta que no estén enterados de que tenemos que trabajar para una permanencia expresiva de Puerto Rico y que tendríamos que conformarnos y sostener esa interinidad de procedimientos que tenemos. En su autobiografía, usted confiesa que no anda buscando premios ni reconocimientos, que los acepta, que los agradece, pero que no le quitan el sueño, sino que sigue trabajando como si no fuera nada. ¿Por qué? Bueno, como he dicho otras veces, en 1932 hice yo un compromiso conmigo mismo de dedicar toda mi vida a estudiar, a explorar la historia de Puerto Rico y situarme en la conciencia histórica de Puerto Rico de forma tal que sea como algo así como que yo he encontrado definitivamente
sin lugar a duda, mi identidad personal en lo que es Puerto Rico. Don Enrique, porque yo sinceramente, yo lo admiro y el pueblo puertorriqueño también. Eso es lo que le da fuerzas a usted para seguir trabajando a sus 100 años, porque generalmente las personas que de 100 años no siguen trabajando, usted escribiendo, usted leyendo, usted dando conferencias. Eso es lo que le da fuerzas a usted. Justamente, es lo que me da fuerza, porque es lo que me espolea a vivir. Realmente, aunque les parezca raro, yo tengo un concepto de lo que es la creación a través de la idea energética, ¿no? Y creo que si yo me siento parte de esa idea energética de la creación, estoy dentro de un concepto de creación que me estimula a apreciar lo que se ha creado en el mundo. Don Enrique, usted no sabe, bueno, usted sabe que usted para mí es algo muy, muy especial, porque le debo mucho. Usted me dio a mí lo más grande que usted tiene, que son sus conocimientos. Chavos no me dio, pero ¿cómo se llama? Me dio su sabiduría, compartió conmigo su sabiduría, y eso yo le estoy eternamente agradecido. Y usted para mí significa mucho, igual que para el pueblo de Puerto Rico. Yo quisiera que este conversatorio que hemos tenido, que para mí ha sido, yo lo he disfrutado muchísimo, yo quisiera que usted le hablara a la presente generación de puertorriqueños y a la futura generación de puertorriqueños. ¿Qué consejo usted le daría a los puertorriqueños de ahora y a las futuras generaciones de Puerto Rico? Yo lo primero que le diría, o que les digo, no diría, les digo a las generaciones presentes, es que busquen salir a la mayor brevedad de la interinidad. Eso sería. Porque no se puede hacer una vida de significación válida si se quiere vivir interinamente. No sé si ustedes recuerdan que una de mis novelas, el 30 de febrero, dice vida de un hombre interino, entre paréntesis. Dice el 30 de febrero, vida de un hombre interino. Esa interinidad siempre me ha preocupado, porque quien vive interinamente no hace obra permanente. Y a nosotros en Puerto Rico nos hace falta gente que haga obra permanente. Aunque sea sencilla la obra, aunque sea cultivar un conuco, una parcela de tierra, aunque sea hacer el trabajo que está haciendo bien hecho. Que esta es otra cosa que me preocupa mucho a mí, que la gente no está haciendo los trabajos que le corresponde hacer bien hechos. Si no hace el trabajo que le corresponde hacer bien hechos, están comprometiendo el futuro del país y están viviendo interinamente. Esa es la gran preocupación mía, precisamente, porque con la interinidad se mantiene la mentalidad colonial de un país. Con la permanencia vivencial, pues se lucha en contra de esa mentalidad colonial. Pero si nosotros no vamos a luchar por la permanencia, entonces vamos en cierta medida a vivir siempre interinamente, y no me gusta eso. 107 años de una vida que
no acaba de tomar la permanencia que yo deseo para mi país. ¿Qué dedos yo tengo? Me preguntan por doquiera. Me preguntan que de dónde es mi bandera, que por qué razón tan solo tiene una estrella. Yo les contesto que esa estrella es Puerto Rico, tierra donde vive el negro junto al blanco en armonía, tierra donde brilla el sol todos los días, tierra de hombres que aunque ausentes la siguen amando, tierra de la plena bomba y del aguinaldo. Esta tierra tan hermosa es mi bandera y por eso va conmigo por doquiera. Esta tierra tan hermosa es mi bandera y por eso va conmigo por doquiera. Ondeando sobre el viento, veo volando mi bandera. Orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Es refugio a los que lejos de Borinquen van, porque siempre su bandera